Muy bien. Ya hemos visto hasta ahora temas inherentes a nuestra materia. Hemos visto las modalidades generales de los contratos, es decir, modificaciones a los efectos normales de un contrato. Un contrato debería, en principio, generar el efecto normal de producir obligaciones. Y existen ciertos casos en los que a la producción de obligaciones se le se modifica, ¿no? La espontaneidad de las mismas. Es por eso que hemos visto que existen condición suspensiva, plazo suspensivo, hemos visto que existe la condición resolutoria, el plazo extintivo, como modos por los cuales se suspende el nacimiento de una obligación en el caso de la condición suspensiva o el ejercicio de una obligación en el plazo suspensivo. Asimismo, se suspende en estos contratos, mientras no se cumplan estas modalidades, la extinción de una obligación, ¿no? La extinción de un derecho también, correlativo. Hemos visto que existen modalidades específicas de los contratos, dentro de los cuales hemos podido analizar el contrato consigo mismo, el contrato por persona a nombrar. Hemos podido ver que existen contratos preliminares en los cuales se sientan las bases de un futuro contrato principal, en el cual se va, no principal en el sentido de accesorio principal, sino un contrato en el que se van a establecer, bueno, se van a generar las obligaciones diferentes, ¿no? Pero ya se pueden ir estableciendo mediante un contrato preliminar. Hemos visto que existen ciertas cláusulas que permiten garantizar el cumplimiento del contrato, entre las cuales hemos analizado la cláusula penal, que puede ser compensatoria, que puede ser también cláusula penal moratoria, según las circunstancias. Hemos visto las arras o seña, que pueden ser arras penitenciales o arras confirmatorias, en las cuales una de las partes realiza la entrega de un monto de dinero a la otra parte, en el caso de las arras penitenciales, con la finalidad de reservarse la facultad de retractarse posteriormente a cumplir con la obligación. Y en el caso de las arras confirmatorias, con la finalidad de confirmar, de asegurar que se va a cumplir el contrato. Entonces, cada una tiene efectos diferentes, tal cual nosotros hemos podido ver. Ahora corresponde el análisis de los efectos de los contratos. ¿Qué es lo que sucede eh, cuando las personas deciden someterse bajo su consentimiento ante relaciones obligacionales, ¿no? Ligarse a ciertas personas para poder realizar una prestación de dar, hacer y no hacer, ¿no? Entonces, en el primer lugar, nosotros hemos visto que los contratos tienen la finalidad de satisfacer las más diversas necesidades. Hemos visto que probablemente contratos inimaginables puedan estar realizándose en este momento, inclusive, ¿no? Pese incluso a nuestra situación, incluso en nuestra situación, en la situación en la que estamos viviendo, es decir, esta situación de cuarentena, etcétera, se están realizando contrataciones, se están realizando contratos, se están conciliando voluntades con la finalidad de satisfacer necesidades, ¿no? Es algo que, pese a cómo nosotros estamos viviendo, no queda obsoleto, no queda sin uso. Entonces, los contratos van a ayudarnos a satisfacer necesidades desde las más básicas, ¿no? Entonces, tienen una matiz económica, además de tener una matiz jurídica. Eso es algo que siempre tienen que tener en cuenta. Todos los institutos jurídicos, bueno, tienen además de una de una razón jurídica, tienen otro tipo de razones, ¿no? Que pueden ser sociológicas, éticas, que pueden ser económicas, y el contrato también, ¿no? Como vamos a establecer. Es así que resultan beneficiosos para cualquiera de las personas que se valga de ellos. Los efectos que generan, nosotros ya hemos manifestado, ¿no? El momento que nosotros analizábamos los efectos generales de los contratos, veíamos que lo normal es que un contrato se cumpla, ¿no? Y al momento de cumplirse, entonces, ¿qué está sucediendo? Se están generando obligaciones y derechos.
lo normal. Entonces, ¿cuáles son los efectos normales de los contratos que generan derechos y obligaciones? Estos van a crear, modificar o extinguir relaciones de carácter patrimonial mediante lo que hemos visto en el objeto del contrato, ¿no? Prestaciones que pueden ser positivas, que pueden traducirse en actitudes positivas como prestaciones de dar y prestaciones de hacer, así como prestaciones negativas que constituirán o que implicarán prestaciones de no hacer, ¿no? O sea, que serán abstenciones más que nada. Ahora veamos qué tipos de efectos generan los contratos, ¿no? Existen clases de efectos que puedan generar en mérito a lo que ya les he manifestado. Obviamente no hay que confundir esto con la clasificación de contratos reales, consensuales y solemnes. Esa es una clasificación diferente de los contratos, ¿no? Ahorita estamos hablando de qué efectos surten los contratos. Tenemos efectos obligatorios o personales, en primer lugar, en los cuales se generan prestaciones de hacer y no hacer. Eso es algo que no tienen que olvidar y es algo muy simple, pero que al final determina la naturaleza, básicamente, ¿no? Del contrato. El contrato genera obligaciones. Entonces, ese es el efecto general principal de los contratos, la generación de obligaciones. Y es que estamos hablando de una de las fuentes de las obligaciones. Ustedes ya han podido analizar en la materia de obligaciones y también recordando algo en nuestra materia, que existen otras formas, otros actos jurídicos o hechos jurídicos que terminan generando obligaciones, generando efectos jurídicos que se traducen en obligaciones. Hablamos de las fuentes de las obligaciones, que van a ser el hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad, el pago de lo indebido, entre otros, ¿no? Entonces, a considerar este aspecto. El efecto principal del contrato es generar obligaciones. Y es así que encontramos efectos obligatorios y personales, como habíamos manifestado. Se generan prestaciones de hacer o no hacer. Nosotros ya sabemos a qué nos referimos ante esto, ¿no? Existen ciertos contratos en los cuales uno se va a obligar a realizar ciertas actividades en favor de otra persona. Tal será el caso de un músico, tal será el caso de un pintor, incluso de un abogado, ¿no? En el momento en que ustedes celebren contratos de iguala profesional, es decir, contratos de prestación de servicios, estarán comprometiéndose a prestaciones de hacer, pero también a prestaciones de no hacer, ¿no? Respecto a, por ejemplo, guardar ciertos secretos en mérito al secreto profesional, por ejemplo. Entonces, existen además prestaciones de no hacer, ¿no? Abstenciones que pueden realizarse. Estos se realizan, este tipo de prestaciones se realizan, por ejemplo, con la finalidad de evitar ciertas perturbaciones al derecho adquirido por la otra parte. Esto podrá, por ejemplo, darse en un contrato de arrendamiento en el cual el arrendador se comprometerá a no perturbar el ejercicio que tenga de uso y goce el arrendatario respecto de un determinado bien, ¿no? Ejemplos, es un ejemplo simplemente. Nosotros sabemos que los contratos no responden a fórmulas, es decir, o a arquetipos rígidos o a modelos rígidos, ¿no? Entonces, estos son solo ejemplos. No transfieren ni constituyen derechos reales estos efectos obligatorios o personales. Conceden el uso y goce de las cosas, por ejemplo, podría suceder, pero no están constituyendo un derecho real a favor de la otra persona. Por eso es que estos efectos son obligatorios o personales. Recordemos que las prestaciones de hacer o no hacer tienen que cumplir con ciertos requisitos para ser válidas. Tienen que ser posibles jurídica y materialmente, tienen que ser lícitas, tienen que ser personales de quien se obliga. Nadie puede obligarse por otra persona. Tiene que existir un interés y ser susceptibles, por tanto, de valorarse en dinero. Tienen que ser determinadas o determinables. Simplemente estamos recordando esto que ya hemos analizado el momento en que hemos revisado el objeto del contrato.
Los contratos también pueden tener efectos reales. Los efectos reales implican la transferencia de un derecho o la constitución de un derecho real, ¿no? Sobre algún determinado bien será. Generan prestaciones de dar. Nosotros también sabemos que las prestaciones de dar, para ser válidas, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y estos van a hacer que el objeto exista, al menos en el futuro, ¿no? Debe ser determinado o determinable, ¿no ve? Tiene que encontrarse dentro del comercio humano y por último tiene que ser de propiedad de quien lo transfiere. Estos son algunos requisitos que recordamos, ¿no? Sin embargo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los contratos generan ciertos efectos, ¿no? Y pueden ser o personales o reales. Es así que los contratos, Doctor, dígame, no sé si nos puede mencionar un ejemplo de las clases de los efectos que surgen de los contratos. La anterior de diapositiva, contratos reales. de estos obligatorios o personales o con efectos reales, sí. Ya, pero los obligatorios o personales ya lo hemos ejemplificado, ¿no? O sea, hay infinidad, se van a realizar mediante Ajá, prestaciones de hacer o no hacer. El momento que un abogado, hemos dado el ejemplo, ¿no? Se está prestando sus servicios profesionales, se está comprometiendo a hacer a realizar ciertas diligencias, o sea, se está comprometiendo a ir a audiencias con el cliente, se está comprometiendo a estudiar el caso del cliente, esas son prestaciones de hacer, ¿no? Es decir, estamos ante obligaciones, ante efectos obligatorios o personales. El momento que un grupo de música se compromete a tocar en un determinado matrimonio, se está comprometiendo a una prestación de hacer, porque tiene que hacer algo. No tiene efectos reales. ¿Por qué? Porque no está transfiriendo el derecho de propiedad sobre el cuerpo de cada uno de los integrantes, ¿no? No está ujú, dando en usufructo su cuerpo, porque eso no es posible. El cuerpo ujú, no es un bien que pueda formar parte de este tipo de relaciones, al menos contractuales, de carácter patrimonial, ¿no? Sería más una convención y bajo ciertos parámetros. Nosotros ya sabemos la diferencia entre convención y contrato. Dentro de los obligatorios o personales también están las prestaciones de no hacer, abstenciones que se pueden dar, ¿no? Un vecino se puede comprometer con otro a, qué sé yo, podría comprometerse con otro a ver, dos personas que tienen un muro medianero, que son vecinas, pueden comprometerse entre ellas mediante un contrato a establecer las modalidades de pago de las reparaciones de su muro, por ejemplo. Y ahí se están comprometiendo a prestaciones de hacer también. Pueden comprometerse a la vez a prestaciones de no hacer las personas. El abogado, reitero, que toma los servicios de una persona también se está comprometiendo a una prestación de no hacer, por ejemplo, a tomar el secreto profesional. Entre vecinos también pueden realizarse ciertas prestaciones de no hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si un vecino está realizando ruidos molestos durante, durante todo el día? Al final, bueno, al final, para evitar ciertos problemas entre las partes, pueden comprometerse a que durante ciertas horas uno pueda realizar cierto ruido, por ejemplo, ¿no? A cambio, la otra parte le podrá pagar un monto de dinero, por ejemplo. Es decir, tienes que entender, Rosa, que no hay modelos, ¿no? O sea, si bien hay un ejemplo, van a venir las personas a tu oficina al día que tú seas abogada o van a venir algún familiar incluso y te van a decir, ¿qué hago con esto? O sea, las situaciones son de las más diversas, ¿no ves, Rosa? O sea, solo tenemos que saber si es que ingresan dentro de prestaciones de dar, hacer o dar, hacer o no hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que saber distinguir. Yo te puedo dar 10 ejemplos, pero la realidad nos demuestra que en la vida van a haber, o sea, todavía hay formas diferentes en las cuales se van a presentar las obligaciones. Ahora, con efectos reales se va a referir a la transferencia de derechos reales. Hay contratos para constituir usufructo, hay contrato para constituir servidumbres. Ustedes han visto cuando han visto derechos reales. La servidumbre se genera por acuerdo de partes también, ¿no? Una servidumbre de paso, yo puedo acordar con mi vecino que voy a tener una servidumbre de paso
y pagar la respectiva indemnización por esa servidumbre. O puedo constituir en usufructo a una determinada persona, ¿no ve? El momento en que los padres realizan un anticipo de legítima respecto a los hijos, dicen, bueno, para que no nos voten, para que no lo vendan la casa y para que no nos dejen en la calle, vamos a establecer también un usufructo en este contrato en el cual nosotros vivamos hasta el momento en que, hasta el momento de nuestra muerte. Se está constituyendo ahí un efecto real. También tenemos el contrato de compra-venta, ¿no? En el cual se transfiere un determinado derecho real. ¿Se entiende? Sí, doctor, gracias. Ya. Entonces, otro efecto importante de los contratos es su fuerza de ley. Los contratos, nosotros sabemos, y es una frase muy conocida, que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Pero hay que analizar esto y no tenemos que considerar que el contrato es una ley en sí misma, ¿no? La importancia de los contratos, nos dice en nuestro material, ha implicado que merezcan la misma fuerza que otras obligaciones que nacen de la ley. Si bien tienen fuerza de ley, esto tenemos que tener en cuenta, no se asemejan a la misma, no significa que sean lo mismo que la ley, tienen la fuerza de la ley, pero no son la ley, ya que los contratos cumplen diferente forma de producción, ¿no? O sea, los contratos son un medio permitido por ley, por la libertad contractual. El artículo 519 les otorga a ellos una fuerza de ley, pero no es lo mismo que la ley. La ley que sale de un procedimiento legislativo establecido por nuestra Constitución Política del Estado. ¿A qué se refiere con la fuerza de ley? Básicamente a que la ley es la que tutela que los mismos deban ser cumplidos y que solo pueden ser disueltos por causas establecidas por la misma o por el consentimiento de las partes. Entonces, los contratos, al tener fuerza de ley, solo pueden ser disueltos por la ley y además por el consentimiento de las partes, porque las partes son las que han formado el contrato. Eso es algo sumamente importante. Entonces, una vez que alguien está obligado por un contrato, no puede darse ese lujo de retractarse, ¿no? Lo normal es que el contrato surta efectos obligatorios. Es por eso que es tan importante, como nosotros habíamos analizado antes, el momento del contrato, para ver en qué momento exactamente hay contrato, ¿no? Cuando nosotros veíamos y analizábamos este tema de la oferta y la aceptación. Entonces, existen además ciertos límites establecidos por la misma ley al contrato. Entonces, es diferente, ¿no? A la ley, pero sí va a tener una fuerza de ley entre partes. Eso es muy diferente, ¿no? Que tenga la fuerza de ley entre partes. Pero ¿por qué los contratos tienen fuerza de ley? Y es que al final hay valoraciones de diferente, bueno, hay necesidades diferentes para que los mismos tengan fuerza de ley. El primer fundamento es un fundamento moral, que nosotros podemos evidenciar acá, que se basa en el principio del pacta sunt servanda. La palabra dada tiene que ser respetada y cumplida. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos un fundamento moral para que los contratos tengan fuerza de ley. Tenemos además un fundamento económico, es decir, la confianza en las personas, porque los contratos se basan en la buena fe, es decir, en la confianza, bona fide, ¿ya? Se basan en la confianza y la solvencia es la que permite el crédito en los negocios, ¿no? Uno, si es que contrata con otra persona, es porque tiene la confianza que esta otra persona va a poder cumplir su obligación. Entonces, esta confianza entre las partes es la que permite que las relaciones económicas se vayan desarrollando en una sociedad y entonces la economía no pierde la dinámica que necesita. De esta manera, tiene también un fundamento económico, pero además tiene un fundamento social. El desarrollo social se limita con la ausencia de confianza, ¿no? Si nosotros no confiáramos unos en otros, sencillamente la sociedad terminaría. Janet, tu micrófono está encendido. Ay, perdón, doctor. Nosotros no confiaríamos unos en otros y entorpeceríamos probablemente o evitaríamos que la sociedad siga
siga desenvolviéndose de manera normal, ¿no? Y esto afecta también al orden económico. Entonces, estos elementos están interrelacionados unos con otros, ¿no? Estos fundamentos que nosotros estamos analizando en este momento. ¿Qué más? Entonces, al tener los contratos de esa fuerza de ley, pueden ser únicamente disueltos por las partes o por los motivos de ley. Los mismos pueden ser disueltos de manera amistosa o de mutuo acuerdo. El contrato se constituye por acuerdo de voluntades, por tanto es lógico suponer que los mismos puedan también disolverse por el acuerdo de las partes que han formado parte del contrato, ¿no? Eso está establecido entonces en el artículo 519. Esta facultad de mutuo acuerdo se da de dos formas, ¿ya? Cuando las partes en un momento dado deciden dejarlo sin efecto, ¿no? ¿Qué pasa? Ivana me dice, ¿sabe qué, doctor? Voy a venderle mi casa. Yo le digo, ya, nos ponemos plazos, ¿no? Al final decimos, ¿sabes qué? Tú me entregas la casa en tal fecha, yo te entrego el dinero en tal fecha y listo, ¿no? Pero si nosotros simplemente estamos de acuerdo, ¿qué hacemos? Lo dejamos sin efecto, ¿no? Muchas veces ante ustedes van a acudir ciertas personas diciéndoles que se deje sin efecto un determinado contrato. Eso no es muy difícil. Lo importante es que ustedes usen palabras claras, ¿no? Entonces, en la primera cláusula se pone antecedentes, hemos celebrado tal contrato por la suma de tantos, bla, bla, bla. En la segunda dicen, ¿no? Al efecto hemos decidido, en mérito a nuestras voluntades, al acuerdo de voluntades, sin que exista vicio del consentimiento alguno, error, dolo o violencia, las partes hemos decidido dejar sin efecto el contrato de fecha tanto, suscrito ante tal, bla, 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 y describiendo obviamente el contrato que se deja sin efecto, ¿no? Es de esta manera, y bueno, obviamente ahí ya se establecerá también cómo se van a establecer cómo se van a realizar las devoluciones de los dineros ya entregados, etc. Cuando ambas partes acuerdan que en ciertas circunstancias una de ellas puede dejar sin efecto el contrato. Esto es algo importante, ¿ya? Esto, por favor, no confundan nunca. Oh, Helen Marzo, qué privilegio tenerla en mi clase. ¿Dónde está? Presente. Ya. La segunda, entonces, puede suceder que ambas partes digan, ¿sabes qué? Si sucede esto, es decir, tú vas a poder dejar sin efecto el contrato por tu cuenta. ¿Ya? Eso parecería ser una disolución unilateral, ¿verdad? Sin embargo, no estamos ante una disolución unilateral, estamos ante una disolución amistosa o de mutuo acuerdo, porque son las partes las que han decidido desde un principio que en ciertas circunstancias una de ellas puede dejar sin efecto el contrato. Ejemplo, hacemos un contrato de arrendamiento, ¿no? Y decimos, bueno, este contrato se va a disolver por acuerdo de partes, que es lo lógico y que es lo que está establecido por ley. Pero además las partes acordamos que en caso que el arrendador construya su casa, sí, bueno, a la fecha aclaramos que el arrendador se encuentra realizando las construcciones de un bien en un bien inmueble de su propiedad. En caso que en caso que este arrendador termine con dichas construcciones, podrá revocar por su cuenta el contrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que él puede, por su cuenta, dejar sin efecto el contrato. Una de las partes puede, por acuerdo de ambas partes. Entonces, en este caso, estamos ante una disolución amistosa, porque ambos han decidido eso. Por si acaso, por si se pregunta en algún momento, en algún examen, el momento que ustedes realicen el examen oral, no deben olvidar este aspecto. No deben confundir que las partes hayan acordado que una de ellas puede disolver el contrato con la disolución unilateral del contrato, ¿no? Que vamos a revisar también a grandes rasgos ahora. La parte facultada entonces puede dejar sin efecto el contrato mientras no haya sido ejecutado. Eso también es algo importante. Mientras no haya sido ejecutado. Esto es algo trascendente. Las partes pueden acordar que una de ellas al final puede dejarlo sin efecto. El ejemplo que les he dado del arrendador y el arrendatario. Pero el contrato no debe haber sido ejecutado.
Mientras no haya sido ejecutado, puede realizarse esta disolución unilateral, ¿ya? No puede considerarse una disolución unilateral, reitero, ya que ambas partes han decidido dejar sin efecto el contrato. Esto se encuentra permitido, además, por el artículo 525 del Código Civil. Entonces, si no se ejecuta el contrato, puede una de las partes dejarlo sin efecto, pero, ojo, tiene que estar facultado para ello, y si ambas partes han acordado, entonces, esto es una disolución amistosa o de mutuo acuerdo y no así unilateral. ¿Qué más? Resolución judicial. Otro medio por el cual los contratos pueden quedar sin efecto es la resolución judicial. Ya estamos ingresando de a poco a esto y vamos a analizarla más a profundidad en siguientes clases, ¿no? Pero baste decir que los contratos pueden quedar disueltos por causas sobrevinientes, concretamente por las siguientes. O sea, esto es importante, ¿ver? Hay que hacer una distinción. Las nulidades son defectos del contrato que se dan el momento mismo que el contrato nace, ¿no ve? Nosotros hemos visto que existe error, dolo, violencia, que son vicios del consentimiento que se dan el momento que se forma el contrato. Eso es algo importante. Entonces, las nulidades y la anulabilidad también, que es obviamente una forma de nulidad, pero de carácter privado, se dan por existir ciertos vicios en el contrato, pero que se han dado ciertas vicitudes o ciertas circunstancias establecidas por ley, pero que se dan en el momento de formación misma del contrato. Eso ya lo vamos a ver cuando analicemos las nulidades. Pero esta es la diferencia con la resolución. En cambio, la resolución del contrato se da por algún acontecimiento posterior a la formación del contrato. ¿No ve? Ya se ha formado el contrato el momento en que uno puede pedir la resolución. Y la resolución se puede dar por las siguientes causas. Esto ya lo hemos analizado cuando nosotros en un principio revisábamos la diferencia entre contratos unilaterales y contratos bilaterales o sinalagmáticos perfectos. ¿No ven? Nosotros hemos visto que la resolución del contrato opera cuando una de las partes incumple. Si se dan cuenta, el contrato se forma en un momento y en otro momento posterior una de las partes incumple. Entonces, la resolución se da por motivos posteriores a la formación del contrato. Y la resolución judicial, es decir, se puede acudir ante la vía jurisdiccional, ante la jurisdicción, ante los jueces, en caso que una de las partes incumpla. Segundo caso, es se va a aplicar la teoría de la imprevisión o de la imprevisibilidad, es decir, cuando por excesiva onerosidad la prestación ya no pueda cumplirse, ¿no? Cuando la prestación se vuelve excesivamente onerosa posteriormente a que se ha celebrado el contrato, esto usualmente se da en contratos de tracto sucesivo, entonces se puede pedir ante un juez la resolución del contrato también. Se puede pedir además la resolución del contrato por otro motivo sobreviniente al contrato y es justamente por la imposibilidad sobreviniente. Esta es la denominada teoría del riesgo. Entonces, no se va a poder cumplir el contrato por alguna causa extraña no imputable, ¿no? Por fuerza mayor o caso fortuito, lo que ustedes han podido ver en teoría de la responsabilidad, también en obligaciones seguramente, pero que lo vamos a analizar un poco más en esta materia, ¿no? Entonces, estas pueden ser declarados bajo las circunstancias descritas y vamos a desarrollarlas a cabalidad cuando nos toque revisar justamente los efectos de los contratos bilaterales. Ahora estamos viendo los efectos generales de los contratos. También puede darse la rescisión forzosa o legislativa, ¿ya? Y esto es importante porque esto es lo que va a distinguir. Alguna vez ustedes, siempre me agradaba eso, ¿no? Cuando preguntaban ustedes en clases y se demostraba su inquietud, ustedes me decían que hay ciertos contratos con el Estado y me hablaban de ciertos contratos con el Estado. Y evidentemente, ¿ya? Lo que diferencia probablemente a un contrato con el Estado de un contrato entre privados es que por ley el Estado tiene una relación no tan recíproca con
con quien suscribe una contratación, porque el contrato cuenta con una denominada cláusula exorbitante que le permite dejar sin efecto muchas veces unilateralmente una contratación. Entonces, en ciertas oportunidades, el legislador rescinde el contrato sin encomendarle esta tarea al juez. Y esto sucede en las contrataciones estatales, ¿no? El Estado puede, bajo ciertas circunstancias que se establecen en la contratación, dejar sin efecto la misma. Esta situación sucede usualmente en las contrataciones estatales. Pese a ciertas excepciones a la regla, sigue siendo que los contratos tienen fuerza de ley entre partes. Entonces, esta es una excepción, ¿no? Cuando la ley permite que una de las partes rescinda el contrato. Sucede también bajo ciertas causales en el contrato de trabajo que ustedes han visto en materia laboral, ¿no? Permite al trabajador, digo, al empleador, dejar, bueno, sin efecto la relación laboral en ciertos casos, ¿no? En caso de robo, en caso del abandono de la fuente de trabajo. Ustedes ya conocerán esto a mayor detalle, ya conocen esto a mayor detalle. La ejecución de buena fe es otro de los efectos de los contratos, ¿no? E integración del contrato. La regla es que los contratos se celebran de buena fe. En algún momento se los dije esto y lo confirmo acá, ¿no? Los contratos se presume que se realizan de buena fe. La mala fe es lo que se tiene que probar, por si acaso. Esto a efectos de acudir a algún determinado proceso, entonces se presume, es una presunción juris tantum, ¿no? Es decir, se puede probar lo contrario. Los contratos se presumen celebrados de buena fe, lo que se debe probar es la mala fe. Entonces, si uno acude a una determinada demanda y debe y argumenta que el contrato ha sido celebrado de mala fe por una de las partes, tiene que probar. Eso es algo que no deben olvidar. Excepcionalmente, el contrato es cumplido por la fuerza. La finalidad del contrato es que también se bueno, las partes cumplan sus obligaciones de buena fe. Excepcionalmente lo van a hacer por la fuerza, es decir, acudiendo ante los órganos jurisdiccionales, y esto ustedes lo han visto en obligaciones, ¿no? Cuando veían esto del débito, la responsabilidad, el Schuld, el Haftung, ciertos términos técnicos que obviamente están relacionados con el contrato, que es una fuente de las obligaciones. Se debe cumplir entonces lo estipulado en el contrato y también con los efectos que deriven de su naturaleza. Eso se supone de la buena fe. Es decir, si un contrato tiene efectos establecidos por la ley, también tienen que cumplirse con esos efectos, ¿no? En la compra-venta, por ejemplo, el vendedor tiene la obligación de la evicción y saneamiento, es decir, que debe responder por los vicios ocultos de la cosa y debe también salir a la defensa del bien inmueble transferido o del bien transferido, en caso que una persona se atribuya derechos respecto al bien que ya tiene el comprador. Y es así que incluso en materia procesal existe esto, ¿no? O sea, si es que una persona le está demandando a alguien respecto al bien que ha comprado, esta persona puede llamar a su comprador, digo, a su vendedor, para que el vendedor le colabore, ¿no? En la defensa de estos bienes. Y el vendedor no puede desentenderse, por ejemplo, si es que ha vendido un bien en mal estado con ciertos vicios, en este caso tiene que realizar la evicción, tiene que cumplir con esta garantía de evicción y saneamiento que vamos a analizar, bueno, un poquito más, tal vez en realidad ya se ha aclarado lo básico o lo más importante en esta clase, pero lo vamos a revisar también o lo vamos a repetir el momento en que analicemos los efectos del contrato de propiedad. ¿Qué más? Esto es sumamente importante, la relatividad de los contratos. La relatividad de los contratos implica que los mismos solo afectan a las partes contratantes, ¿ya? Es decir, los efectos de los contratos, por eso están en un cuadrito acá, ¿no? En el dibujito, los dos contratantes. No surte efectos respecto a terceras personas. Una tercera persona mediante el contrato entre dos partes no se puede reatar, o sea, no se le puede obligar a que ella cumpla la obligación, a que una tercera persona cumpla la obligación, no se puede reatar a personas que no han participado en el contrato, pues esto implicaría caos, ¿no? O sea, que cualquiera de nosotros pueda comprometerse a que una tercera persona cumpla una obligación, entonces generaría mucho conflicto.
Hay unas excepciones, las vamos a ver en nuestro siguiente tema, pero la regla es que no se afecte a terceros, ¿no? Esto implica que los terceros no pueden exigir el cumplimiento, los que no han participado en el contrato, excepto, vamos a ver, terceros relativos, personas a las que sí les puede llegar a afectar el contrato. Entonces, vamos a ver en qué situaciones. Aquí tenemos nuestra división de los terceros, ¿no? Los terceros no pueden exigir y tampoco puede exigírseles a los terceros el cumplimiento del contrato. La ley puede establecer excepciones según lo previsto por el artículo 523. Entonces, nosotros podemos ver que hay diferentes clases de terceros, ¿ya? La regla es que los terceros no se vean afectados por el contrato, pero hay ciertos terceros que pueden verse en algunas situaciones afectados por el contrato. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros son aquellos que no participan directa ni indirectamente en la formación del contrato, pero a los que pueden o no afectarle el contrato. Es así que nosotros encontramos terceros relativos y terceros absolutos. Estos terceros son la contraposición a los obligados, originarios o partes, que son las partes, son las personas que físicamente o directamente, directa o indirectamente, o mediante una persona que ellos hayan designado, participan con su voluntad en la formación del contrato. Pero los terceros son los que no han participado ni directamente ni por medio de algún representante en el contrato. Es así que tenemos terceros relativos y terceros absolutos. En un momento más se corta. Si se corta antes de terminar el tema, bueno, pues me vuelvo a conectar. De todos modos, me voy a volver a conectar para que ustedes, para realizar ciertas aclaraciones, si es que es necesario. Entonces, vuelven a ingresar al mismo link cuando se corte. Tenemos terceros relativos y terceros absolutos. Existen terceros respecto a los cuales, pese a que no han intervenido en el contrato, pueden verse afectados. Aquellos que, no obstante no haber participado, son alcanzados por sus efectos. En este caso, tenemos a los causavientes a título particular. El comprador de un vendedor de un bien con servidumbre o el comprador de un bien arrendado. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Yo con Ivana he celebrado un contrato de arrendamiento, ¿ya? Y bueno, Ivana vive en el bien inmueble. Y después le vendo el bien inmueble a Luz Sherihan, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que el contrato, el contrato de compra-venta celebrado entre mi persona y Luz Sherihan, no le debería afectar, ¿no?, a Ivana, pero como ella ha celebrado un contrato de arrendamiento sobre el mismo bien, termina viéndose afectada el momento en que Luz Sherihan ingresa como propietaria del bien. O el comprador de un bien con servidumbre. Alguna persona me puede dar una servidumbre de paso, por ejemplo. Gabriela Angulo es mi vecina, me da una servidumbre de paso y yo posteriormente le vendo el bien a Alison Colk. No debería afectarle la compra-venta, el contrato de servidumbre a Alison, pero pese a ello, ella, pese a ser una tercera persona dentro del contrato de servidumbre, le afecta, ¿no?, la servidumbre. De igual manera en el contrato de arrendamiento, ¿no? Es una tercera persona, Luz Sherihan, la que ha adquirido el bien. Pese a ello, ella se ve afectada por el arrendamiento que tengo con Ivana, por ejemplo. Entonces, hay ciertos causavientes a título particular, es decir, respecto a ciertos derechos que pueden verse afectados, ¿no?, por el contrato. Espero que se haya entendido esto. Si no, vamos a realizar las aclaraciones en un momento más. También los causavientes a título universal. Quien contrata para sí, contrata para sus herederos. Entonces, los herederos pueden verse afectados por los contratos que celebren sus causantes. Por último, los acreedores quirografarios. Ustedes saben que el acreedor quirografario tiene como garantía la totalidad del patrimonio de su deudor. Entonces, si su deudor transmite o no un determinado bien, les afecta. Por último, tenemos los terceros absolutos, a los que no les afecten nada, ¿no? Los que no participan ni directa ni indirectamente en la formación del contrato y los efectos no les alcanzan. De esta manera hemos terminado nuestra temática. En un momento más